Hola, en este video voy a hablar del tema de investigación sobre la inmersividad. Bueno, la actividad dice que pues tenemos que explicar las preguntas que se vieron en clase, entonces pues aquí está. Bueno, quiero empezar con lo que sería lo a priori. Lo a priori se puede definir como el método deductivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, esto nos habla de lo que sería poder saber el resultado de tus acciones o de las cosas sin haberlas experimentado. Un ejemplo muy claro de esto podría ser los sartenes en la cocina, que tú lo ves y es fuego, puedes deducir, puedes decir que eso te va a quemar. ¿Por qué? Porque produce calor. Entonces creo que es muy obvio que si tú lo tocas va a ser una reacción de quemarte o de calentar tu cuerpo a tal grado que pues la hiere. Otro ejemplo podría ser pues el de la gravedad, que pues tú sabes que si avientas una pelota de papel se va a caer, o sea, tú avientas una pelota de papel y cae. Igual otra podría ser por ejemplo con las plumas, en este caso de retomando como la gravedad, es que tú sabes que una pluma es más ligera que el aire, o bueno, al menos más ligera que las cosas comunes. Entonces, por razones o circunstancias, si tú la avientas, sabes que no va a caer como una piedra, sino que va a balancearse en el aire hasta caer al piso. Bueno, ya que pues tomamos lo a priori, les voy a hablar como de lo posteriori, que pues hace referencia al método científico, o en otras palabras sería como lo que puedes deducir después de vivirlo. Bueno, un ejemplo de esto que podríamos tomar, o en lo personal creo que entraría dentro de lo a priori, es andar en bici. ¿Por qué? Porque hasta que no lo experimentas o no lo aprendes, sabes que tienes que tener el equilibrio suficiente para poder andar en dos ruedas. O sea, eso lo aprendes hasta que lo vives, hasta que tú te subes a una bici y pues te caes o no sabes cómo andar o no tienes el equilibrio. Entonces, andar en bici creo que es algo a priori. ¿Por qué? Porque después de vivirlo puedes deducir lo que tienes que hacer para hacerlo de la manera correcta. En ese sentido de que la gravedad afecta, que tienes que tener cierto equilibrio para poder sostenerte arriba de la bici y poder pedalear, y también poder llevar una velocidad para poder mantenerla. Otro ejemplo a priori podría ser como las enfermedades o el estudio de las enfermedades, porque una vez que nos da o aparece, pues se tiene que experimentar para poder tener un razonamiento o una interacción de esto y saber lo que es, saber lo que se siente, saber lo que las consecuencias que puede llegar a tomar pues el contraer esa enfermedad. Creo que otro ejemplo claro de lo posteriori sería nadar. ¿En qué sentido nadar? En que necesitas aventarte al agua o lo profundo. En mi caso lo aprendí a la mala. Me aventaron al agua. Yo chiquita, como de unos 4 o 5 años, sin saber nadar, y hasta que no experimenté y bajé y pues viví esa experiencia de quererme estar ahogando, de no saber flotar en el agua, en ese momento yo tuve que aprender a pues a patalear o pues sí, a flotar para no ahogarme. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que sería la inmersividad. Primero tenemos a la inmersividad virtual. En esta lo que se tiene como pues el objetivo, o lo que trata, es de la abstracción espaciotemporal en cuanto a un foco de atención. Un ejemplo claro de esto pues es el teléfono. Tú puedes estar en la calle, ya ni siquiera en tu casa, en la calle. Agarras el teléfono y dices como de, ok, voy a entrar a Instagram. Ves una foto, ves un reel, ves otro reel, vuelves a ver otra foto, scrolleas y estás ahí. Y de repente, ¡pum!, reaccionas. ¿Te acuerdas que estás en el parque?
y ves que ya pasó 1 hora desde que dijiste que ibas a ver eso. Ahí está la inmersividad, o sea, tu foco de atención está tan metido en el teléfono que de un momento a otro ya pasó el tiempo y recuerdas dónde estás, o sea, porque incluso pierdes como esa sensación de saber que estás en el parque. Otro claro ejemplo que puedo dar que puede ser más apegado que los lentes de realidad virtual es el juego de Kinect de Xbox o el Wii. Específicamente con los juegos de Avengers de Kinect, y el Wii, pues los juegos de deportes, el Sport, creo que se llama, Sport no sé qué. Esos son un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque tu atención se focaliza en hacer las actividades que aparecen en la pantalla. Entonces, tú pierdes la noción, y lo puedo decir, pierdes como el sentido de que estás en tu casa, al punto de que me tocó ver cómo mi mamá literalmente golpeaba la pantalla jugando boxeo en el Sport de Kinect. En la inmersividad temporal tenemos que pues es una alteración de la percepción de las cosas, de la ubicuidad del sujeto en cuanto al tiempo. En este caso retomo a los videojuegos, que sería una forma. ¿En qué sentido? En el que pues estás tan inmerso o estás tan entretenido en jugarlo, digo, me ha pasado, que tú dices, bueno, son las 3 de la tarde y voy a terminar a las 4. Voy a jugar 1 hora. Te quedas tan concentrado, tan vívido en ese sentido de estar jugando, de estar viendo, de experimentar como ese sentido del juego, que cuando tú menos te das cuenta ya es de noche y te das cuenta que no jugaste 1 hora sino jugaste 4 horas. Otro de los ejemplos, que ese es como más personal, sería pues la lectura, en el sentido de que igual dices, bueno, voy a leer el libro, voy a leer el primer capítulo, un ejemplo de esto. Voy a leer el primer capítulo porque no tengo tanto tiempo o quiero hacer otras cosas. Te quedas leyendo el libro, empiezas a imaginar las cosas, tu percepción, tu vista, tu imaginación comienza a dar vueltas, comienza a activarse. Entonces hay un momento en el que tú pierdes la noción de dónde estás, lo que estás viviendo y lo que estás haciendo. Y bueno, voy a proseguir con la localizada, que esta nos habla de una abstracción de la ubicuidad del sujeto en el sentido del espacio, de el dónde se está y el cómo se está. Un ejemplo muy claro fue ya el que dije de los libros, en el sentido de que pues olvidas dónde estás, lo que estás haciendo, y te metes tanto en los personajes a veces de los libros, de la lectura, que pierdes la noción del dónde estás, de lo que estabas haciendo, metiéndote mucho en lo que es pues como si estuvieras a veces viendo una serie o lo estuvieras viviendo, dependiendo del libro, ¿no? Y de repente es como de wow, olvidé que estaba en mi cuarto leyendo, o wow, olvidé que estaba en la calle leyendo. Te transporta de manera mental a lo que es otra realidad, otro tiempo, otro lugar, sinceramente. Otro ejemplo que se podría tomar de esto pues sería la meditación. ¿Por qué? En la meditación el nivel de concentración que llegas a tener te aísla tanto del lugar en el que estás como de los sonidos que hay a tu alrededor. De manera personal también lo he vivido, lo he experimentado. Hay un punto de la meditación en que no estás ni despierto, pero tampoco estás dormido. Tu cerebro, o más bien tu cuerpo, se apaga, por decirlo así, y tu cerebro sigue activo. O sea, tu manera corporal de la expresión se pierde y lo único que queda trabajando es tu mente. En ese momento, tú pierdes el sentido de dónde estás, cuánto tiempo ha pasado, lo que estabas haciendo. Finalmente tenemos la inmersividad propioceptiva inversa. Pues esta nos habla o se define como la abstracción fenoménica de no nada más de la ubicuidad, sino sí de la ubicuidad del espacio, del tiempo, con los sentidos, jugando específicamente con sensaciones, sentidos y demás. Bueno,
Un ejemplo que yo podría tomar que he vivido fue una experiencia en una sala de cine de 4DMX. Juega con tus sentidos la sala, completamente lo puedo decir, juega con tus sentidos. ¿Por qué? Usa lo que son movimientos en los asientos, viento, hay agua que te salpica, te puede salpicar, más agreguen el aspecto visual y el auditivo, que pues es ver la película y escucharla con los lentes. Para empezar, la sala es completamente pues inmersiva ya en sí, una sala de cine normal. ¿Por qué? Porque te empapas de lo que es pues la película. Pero esto lo hace más real y pues tiene más sentido que se sienta como que estuviste ahí, lo viviste y lo viste. Otro ejemplo de este tipo de inmersividad creo que sería, va a sonar muy mal, pero el hacer creer a los niños que los hiciste invisibles. ¿Por qué? Porque precisamente se está jugando con el sentido del niño. Creo que la inmersividad no se queda tanto como solo en la parte de el espacio y el tiempo, sino de la percepción que se tiene. Entonces, esa burbuja que tú creas al estar jugando con el niño que es invisible, creo que es un muy claro ejemplo o un muy buen ejemplo de este tipo de inmersividad.